ver, permítame un momentito, por favor. Vaya. Guárdenme un... Muy bien, a ver, ustedes deberían de haber hecho lectura del ensayo de laboratorio, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo les ha ido? Bien, Inge. Bien, Inge. ¿Qué les pareció? ¿Han entendido el ensayo? ¿O hay algo que no ha quedado claro? Uy, un ratito. Mientras voy alistando esto, a ver si puedo escuchar algunos comentarios. ¿Qué dicen? Por mi parte, Inge, entendí todo, pero el de hidrometría, el procedimiento un poco parecía confuso por mi parte, ingeniero. Hidrometría un tanto confuso, ya. Y todo lo otro, granulometría, ¿todo bien? Sí, todo bien, Inge, todo claro. Ya, muy bien. Vamos a, en realidad, ahora a trabajar un poquito con todo eso. ¿Ya? Y guárdenme un momentito. Ya, creo que sí. Ya está. Ahora sí, creo que sí. A ver, vamos a trabajar en realidad, a ver, podríamos tomar como ejemplo a ver, el mismo ejemplo de ups, seguro. Ahora sí. No, ahora sí. Muy bien. Compartiré mi pantalla en esta sala, también en esta otra. Muy bien. Muy bien, ya pueden ver mi pantalla compartida, ¿no?
Inge. Sí, ingeniero Soler. Bien, el día de ayer habíamos llegado hasta este punto. Les decía que este era el resultado en realidad de un ensayo de análisis granulométrico que como objetivo principal tenía el determinar la curva de distribución del tamaño de partículas, ¿no? Pero para poder encontrar esta curva necesitábamos encontrar la masa o el porcentaje más bien, el porcentaje de material que pasa por cada una de las aberturas, ¿no? Entonces esa era la tarea en realidad que les había dicho a ustedes que lean principalmente y puedan entender cómo se determina aquello, ¿no? Sin embargo, me gustaría agarrar el mismo ejemplo del manual para que esto no sea diferente a lo que ustedes han leído, ¿ya? Podríamos agarrar el mismo ejemplo del laboratorio y pues deberíamos encontrar la misma curva de distribución de tamaño de partículas y deberíamos encontrar también los mismos valores que aparecen por acá, ¿no? Entonces es la idea en realidad de aplicar un poquito todo este procedimiento que se ha descrito acá. Ustedes seguramente ya lo han leído. De hecho aquí hay algunas ecuaciones como cálculos que me gustaría que lo volvamos a repasar, ¿no? En realidad en términos de ecuaciones la vamos a ir analizando. Luego cómo determinamos también los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura, ¿no? Entonces para eso nos vamos a basar en estos datos de acá. ¿Listo? ¿Y les parece o no les parece? Vamos a reproducir esto en otras palabras. Pero para eso también vamos a utilizar una planilla para ganar tiempo ya un tanto elaborada, ¿no? Entonces aquí tengo una planilla que nos va a servir en realidad para poder trabajar al respecto, ¿no? Bueno, en este caso todos estos datos pues no corresponderían al ejemplo y deberíamos nosotros entonces trabajar con los datos que aparecen, por ejemplo, acá, ¿no? Lo primero que vamos a mirar es, antes de mirar esto, ya vamos a colocar nuestros datos de la masa retenida en cada una de las aberturas, ¿no? Que por cierto es el resultado del laboratorio, ¿no es cierto? Entonces el técnico de laboratorio lo que nos reporta es esto, ¿no? Cuánto es la masa que se retiene en cada uno de los tamices. Eso es lo que nos reporta el técnico. Y luego nosotros debemos calcular, por ejemplo, estas dos columnas o tres columnas adicionales, como la masa retenida acumulada, el porcentaje retenido y finalmente el porcentaje que pasa. Una vez obtenido esta columna del porcentaje que pasa, pues vamos a encontrar seguramente esta curva de distribución de tamaño de partículas. ¿Ya? Entonces, empecemos con colocar los datos que aparecen, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, dice para el tamiz 3, bueno, hasta el tamiz 3/8 no se retuvo nada de muestra. Entonces, no hay ningún material retenido. Entonces, vamos a indicar también eso acá, en el 3, 0, 0 acá, 0, 0, y en el 3/8 también es 0, ¿no? Entonces, el tamiz, bueno, aquí tenemos un tamiz, un cuarto, el 6.24, que no aparece por acá en este caso, pero eso no es ningún impedimento. Voy a insertar por aquí una nueva fila y voy a colocar ese tamiz de un cuarto de pulgada que tiene una abertura de 6.45, 6.4 está acá. Bueno, vamos a copiar como tal 6.4.
¿no? Ahora ustedes también deberían tal vez de hacer el seguimiento, ¿no? Lo recomendable es que ustedes agarren también una planilla Excel ahora si pueden y traten de darle la forma, ¿no? Para poder ir trabajando y controlando inclusive los resultados que encontremos, ¿no? Este tamiz de un cuarto dice que se retiene 28.49 gramos, 28.49. Y luego está el tamiz número 4 que se retiene 32.85, solo estoy colocando los datos. En el 10, 117.14, en el tamiz número 30 es 138.45. 138.45 y en el tamiz número 40, no sé si hay, no está el 40 por acá, está directamente el tamiz número 50, entonces solo vamos a cambiar eso, lo vamos a poner como 50 y la abertura es de 0.3, está con 0.3, sí, está con 0.3, 156.30, ¿no? 156.30. En el tamiz número 100 tenemos, en este caso, 231.79, 231.79. En el tamiz número 200 tenemos retenido 84.04. Y en la bandeja, en el ensayo, dice todavía se ha registrado 10.49 gramos. Entonces, esos son los datos de laboratorio, ¿no? Ahora, nosotros tenemos el trabajo de determinar el porcentaje que pasa. Pero adicionalmente, el del técnico de laboratorio nos va a proporcionar unos datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, nos dice que para la realización del ensayo se ha utilizado un recipiente con una masa de 131.94. Entonces yo puedo también anotar aquello, era 131.94 gramos de, bueno, es lo que pesa el recipiente. Luego dice, miren acá, hay que leer muy bien los datos, ¿no? Que nos proporciona. La masa de la muestra seca más el recipiente, más este recipiente, dice que es de 1003.38 gramos. Entonces vamos a colocar acá la masa del suelo seco y recipiente es de 1003.38 gramos, y después de aquello, bueno, esto ya son cálculos que han realizado en esta planilla, no lo vamos a mirar. Nuevamente aquí vuelven a utilizar la misma masa, que creo que no tiene relevancia, pero aquí sí. ¿Qué nos dice? La masa seca del material grueso más el recipiente es de 930.72. Aquí hay que recordar varias cosas, ¿no? Hay que recordar el procedimiento de realización del ensayo de granulometría, ¿no? Sabemos que en el procedimiento, y esto debían haberlo leído, ya empezamos a tomar una muestra representativa, ¿no? Por eso tenemos registrado este dato. Luego, lo que hacemos es procedemos a lavar la muestra con la ayuda del tamiz número 200, ¿no? Eso dice el procedimiento. Y una vez que hemos lavado, pues secamos la muestra en el horno de secado por 24 horas y luego registramos esa masa seca. Esa masa seca después del lavado, pues es esta. Porque ya de hecho debemos aclarar aquí que durante el proceso de lavado lo que hacemos es separar la parte gruesa de la parte fina. Entonces por eso aquí aparece como un dato de material grueso, ¿no? Entonces eso para mí en este caso va a ser el suelo seco retenido en el tamiz 200 después del lavado, ¿no? Pero en este caso aquí me está pidiendo que yo coloque ese dato en mi planilla sin el recipiente,
Entonces, si hago la diferencia de 930.72 menos 131.94, que es el recipiente, pues en realidad la masa seca del material grueso, pues es igual a 798.78. Entonces, eso debo colocar acá, 798.78. Eso debo colocarlo acá, ¿no? 970.98. Y ahora, miren que yo puedo calcular cuánto es la masa de finos que tenía mi muestra. En este caso, eso lo calculo simplemente haciendo una diferencia entre la masa del suelo seco y recipiente, que es esta, de 2, menos la masa del recipiente, y a esto le resto la masa de la parte gruesa. Todo eso me va a dar a la masa fina, que por cierto coincide con el dato que aparece acá en el ejemplo, ¿no? 72.66. Claro que aquí era más simple, simplemente agarrábamos y decíamos, muy bien, yo tengo el material grueso, tengo más el recipiente, hago la diferencia entre esto y me va a dar este valor. Bueno, también aquí solo es sumar y restar, pero he visto que ahora he encontrado estos datos que sí corresponden acá, ¿no? Esta masa de finos es el material en realidad que hemos perdido o ha pasado por el tamiz 200 cuando estamos realizando el lavado de la muestra, ¿no? Con la ayuda del tamiz 200, etc. Todo esto ha pasado con el agua. Pero miren que no lo tengo que perder ese dato. Ese dato lo tengo que tener controlado. Para mí, la masa inicial con la que inicié el ensayo es ¿no? La masa del suelo seco y recipiente. Bueno, yo podría calcular simplemente la masa de la muestra, ¿no? Haciendo la diferencia entre estos dos, y tengo 871.44. Bueno, lo mismo que aparecía acá, 871.74, que es la masa de la muestra seca inicial con la que yo he empezado el trabajo. Entonces, como les he dicho, aquí solo es cuestión de sumar y restar y ubicarse en donde estamos, nada más. Con esto ya tenemos todos los datos ordenados, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto que acabo de hacer acá, de lo que he llenado con esta interpretación? ¿Algo que no esté claro? Ya, porque va a ser la única vez que yo vamos a tocar esto conmigo, ¿no? Entonces, solo he seleccionado los datos. Muy bien, ahora ya estamos con todos nuestros datos listos y empieza el proceso de cálculo, ¿no? Y el proceso de cálculo consiste en aplicar estas ecuaciones que aparecen acá en el procedimiento, ¿no? Acá. Dice, voy a calcular, por ejemplo, la masa de finos que presenta la muestra de suelo, ¿no? Como masa de finos, restando de la masa seca de la muestra, MS, bueno, no me voy a ir mucho aquí a la nomenclatura, porque solo debo entender qué es lo que se hace, nada más, ¿no? Y la masa seca del material grueso, después del lavado. Entonces, esta masa de suelos finos es lo que estoy calculando acá, ¿no? Entonces ya hemos calculado y aquí tengo 72.66. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. Luego dice, ahora debemos calcular la masa retenida acumulada en cada tamiz, ¿no? De la masa retenida acumulada en cada tamiz, sumando la masa retenida de cada tamiz con la masa retenida acumulada en un tamiz previo, ¿no? Entonces todo esto puede ser interpretado con esta ecuación. La masa retenida acumulada de cualquier tamiz, por eso aparece el sub i, más 1 es igual a la masa retenida menos la masa retenida acumulada. Bueno, aquí está mal, ¿no? Es más en realidad. Aquí vamos a aclarar esa
ecuación. ¿Qué es lo que dice esta ecuación de acá? Pues que calculemos esta condición. Bueno, para este caso, para el tamiz número 3 pulgadas, la masa retenida acumulada simplemente va a ser igual a la masa retenida en el tamiz 3 pulgadas. Aquí no debo hacer absolutamente nada. Ahora, en el siguiente sí, en el de 2 pulgadas, debo utilizar la siguiente ecuación. Y anótense bien esto. Debo tomar el retenido en el mismo tamiz 2 pulgadas, en este caso es igual a C8, ¿no? Y a esto debo sumarle el acumulado en un tamiz previo, lo que dice, que sería el de 3 pulgadas en este caso, pero el acumulado ya es este, ¿no? Que sería el de 8. D7. ¿No? Entonces, ¿están entendiendo, no, la ecuación? Esto, más el acumulado. Entonces, de esa manera, tenemos ya la ecuación lista. Entonces, tenemos ya esto. Y esto repito en todas o para cada uno de los tamices. Entonces, debo hacer aquí nuevamente esto, más esto, va a ser igual a esto. Bueno, como estoy en una planilla Excel, yo puedo aprovechar y jalar simplemente, ¿no? Pero cuando hagamos eso en una hoja normal, pues debo utilizar la ecuación, hacer esto más esto, esto más esto para cada uno de aquellos. Ya espero que eso quede claro. Van a ver que voy a revisar cada uno de estos, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, acá dice, la ecuación no cambia, es esto más el acumulado en un tamiz previo, ¿no es cierto? Entonces, voy sumando de esa manera y ya tengo este valor. En todos los casos, la ecuación es la misma. Aquí está claro, jóvenes. No hay ningún problema acá. Todo claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Excelente. Excelente. Anótense las ecuaciones, vayan haciendo el seguimiento. Si alguien no tiene un Excel ahí a la mano, pues agarra su cuaderno y verifique 1, 2 de estos puntos rápidamente con esta ecuación. O sea, tienen que hacer el seguimiento. Hay un detalle aquí. Y aquí presten atención. Cuando trabajamos en esta columna de masa retenida acumulada, al final, en la fila de la bandeja, pues yo debería tener acá un valor, y la voy a pintar de esta manera, ¿ya? Que sea seguramente muy parecido a esta, que es la masa inicial. Esta es la masa inicial, es la diferencia entre estos dos valores, por tanto, esta es la masa inicial. Pero en este caso, observo, ¿no? Miren, que no es tan parecido. Si yo hago una diferencia entre estos dos valores, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, miren, esto menos esto, pues me está dando una diferencia de 71.89 gramos de suelo, que parece que algo ha pasado, es como que se hubiera desaparecido, y eso no puede pasar. No puede pasar. De hecho, aquí la normativa, la ACTM, nos proporciona un dato. Miren, nos dice, ¿no?, que debo hacer este control, ¿no? Realizar una sumatoria de todas las masas retenidas registradas en la planilla del laboratorio. Esa será la masa tamizado, ¿no?, incluyendo la masa del material retenido en la bandeja, ¿no?, y comparar con la masa seca del material grueso, la masa seca grueso, registrada previo al tamizado. Una pérdida de más del 2% del peso es considerada como no satisfactorio y el ensayo debe ser repetido, debiendo cumplirse la siguiente relación.
Miren, esta relación debe cumplirse. Aquí hay un control. Obviamente aquí nos está diciendo que puedo trabajar con esto, simplemente, ¿no? Con la sumatoria de todo esto. En realidad es esto de acá, ¿no? Entonces no puede diferir esto, dice, con la masa, en este caso es la masa seca del suelo grueso, que debería ser esto. Pero aquí hay un detalle, no es con la masa seca gruesa. Miren que a veces los manuales también tienen ciertos errores, ¿no? Sino debe ser comparado con la masa inicial. Con esta debe ser comparada. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, si yo quiero, ahora, bueno, tengo este valor ya aquí controlado y la comparo con esto, veo que hay una diferencia. ¿Ustedes creen que va a cumplir esta condición? Sacaremos el dato, ¿no? Voy a cambiar esto, voy a poner esto multiplicado por 0.98. ¿Cuánto es? Debería de tener 854. Ahora, no se olviden que esta es la masa del tamizado, que es 799.55, es mayor que 854. ¿Está cumpliendo con esta ecuación? Seguro que no. No, ingeniero. Hay un error, ¿no es cierto? Pero aquí recuerdo un detalle, y esta es la corrección que hay que hacer. Debo recordar que en el procedimiento del ensayo hemos lavado la muestra de esta masa inicial, lo hemos lavado, ¿no? Y hemos perdido una cierta cantidad de material fino. Esto se pasó con el agua, en otras palabras, ¿no? Entonces, miren que voy a venir acá y voy a, simplemente para que tengan ese detalle. Aquí está. Aquí estoy lavando la muestra en el tamiz número 200, ¿no? Aquí coloco la muestra, lo estoy lavando con agua. Y miren que por el tamiz 200 la parte fina pues está pasando con el agua. Se está perdiendo. Pero eso, este material que está pasando por el tamiz 200 es parte de mi muestra inicial y no debo olvidarme. No lo debo perder, al menos en registro. Aquí sí lo estoy perdiendo porque se está pasando acá, etcétera, ¿no? Pero como registro no lo debo perder. Y eso está controlado aquí. Esa masa de finos, como ya les he dicho, pues la he calculado de esta manera. Y está acá. Entonces, miren que en este punto, cuando esté en la bandeja, que es el último nivel, aparte de hacer la ecuación que he utilizado en cada una de las aberturas, pues debo agregarle aquí, debo sumarle esta masa de finos más, que es lo que ha pasado por el tamiz 200. Anótense y no se olviden. Y ahora digo, muy bien, ahora sí, miren, ha cambiado. Y si ahora yo comparo esto con esto, ahora sí estamos muy cerca, ¿no? Y ahora sí puedo decir que 872 es mayor que 854. Si yo hago una diferencia entre esto ahora y esto, ¿cuánto hay? Hay una diferencia de 0.77 gramos. ¿Será el 2% en relación a la masa inicial? Imposible, ¿no es cierto? ¿No? Si quieren, sacamos ese porcentaje. Esto lo multiplicamos por 100, ¿no? Y lo dividimos entre total y cuánto tenemos. Tenemos una diferencia de 0.09%, ¿no? Ahora sí en porcentaje. En este caso, como les decía, pues la norma nos permite hasta una variación del 2%, ¿no? Por eso aquí había
0.98%, aquí lo aclara, dice 2% de variación, no puede haber más. Entonces, 0.09 es pues menor que el 2%, por tanto, el ensayo está realizado de manera adecuada. Entonces, listo, lo he verificado, simplemente eso, ¿no? Ahora sí, y además veo que cuando comparo estos dos, ¿te parece? Muy bien, sé que esto ha sido mi muestra inicial, sé que aquí, miren, parece que he ganado algo de material más bien, y eso es normal en el ensayo de granulometría. ¿Por qué? Porque a veces en los tamices se realizan muchos ensayos, a veces no los limpian muy bien, y quedan algunas partículas pequeñas que después van a ir sumando o restando en algún caso, ¿no? En cada uno de los ensayos. Es por eso que la norma mismo da esa tolerancia del 2%. ¿Ha quedado claro este punto de corrección? Sí. Sí. Miren que me estoy tomando mi tiempo para hacer notar estos detalles, ¿no? Muy bien. Una vez que he determinado la masa retenida acumulada, pues ahora simplemente debo sacar el porcentaje retenido acumulado. O sea, esta columna la debo volver en porcentaje. Y la ecuación, bueno, aquí está la ecuación, directamente acá, ¿no? Dice calcular el porcentaje retenido acumulado, ¿no? Dividiendo la masa retenida acumulado en cada tamiz entre la masa retenida acumulada en la bandeja. Ahora sí, una vez realizada la corrección, obviamente, ¿no? Entonces, en términos de ecuaciones, puede quedar de esta manera. El retenido en cualquier tamiz va a ser igual a la masa retenido en el mismo tamiz dividido entre la masa retenida en la bandeja y la multiplicamos por 100. ¿No? Aquí está la ecuación. Bueno, la voy a traer acá. Entonces, lo que me dice en la ecuación es que haga esto, la multiplique por 100 y la divida entre esto, la masa retenida acumulada en la bandeja, aquí. Y esta ecuación se va a repetir más bien, este valor se va a repetir para cada una de estas aberturas, por tanto la voy a congelar este dato del de 20, ¿no es cierto? Entonces la puedo congelar a mi planilla Excel y ahora sí, miren que yo lo voy a jalar ahora para todos y tengo ya los datos en porcentaje. Pero todos verifiquen, por ejemplo acá, que la ecuación cumple, ¿no? Es lo retenido aquí, lo acumulado en este valor por 100 dividido entre la masa de la bandeja. En cada tamiz se va a repetir la misma ecuación, no hay cambio. ¿Está claro este cálculo? Verifiquen también ustedes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora viene lo más fácil. Lo más fácil es agarrar, bueno, determinar ahora el porcentaje que pasa. Pues fácil. Si hay un porcentaje que se detiene, va a haber un porcentaje que pasa. ¿No es cierto? Entre estas dos columnas siempre tienen que dar un valor igual a ¿cuánto? 100. A 100. 100. Exacto. Entonces, bueno, igual vamos a revisar lo que dice acá, el procedimiento de cálculo. Dice, calcular el porcentaje de finos o porcentaje de venenos que pasa, ¿no? Comenzando en 100 para cada tamiz de mayor abertura y sustrayendo el porcentaje retenido acumulado en cada uno de los otros tamices. Listo. Aquí nos está diciendo que hagamos lo siguiente. Muy bien, aquí voy a tener que el porcentaje que pasa
va a ser igual a 100 menos el retenido acá. Y eso es igual a 100. Correcto. Ahora sí entiendo la columna, digo. Claro, aquí no se ha, en el tamiz 3 pulgadas no se ha retenido nada. Entonces ha pasado el 100% del material. Y esto lo llevo para cada uno de los tamices. Y tenemos lo mismo. Voy a venir acá y digo, muy bien, en este punto. Miren, se ha retenido un 3.27% de todo el material, en el tamiz 1/4. Entonces, lo que pasa es la diferencia, 96.73%. Cuando se ha retenido acá en la bandeja el 100%, pues de hecho no va a pasar nada, ¿no? La bandeja no tiene aberturas, no pasa nada. Y esto es también correcto. Yo creo que aquí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Todo claro, Inge. Muy bien. Vean que el cálculo, en este caso del análisis granulométrico, es bastante simple. Ahora, lo único que hacemos, en este caso lo estoy haciendo con ayuda, obviamente, de una planilla Excel ya poco trabajada, un poco elaborada. Debo graficar estas columnas, esta columna, ¿no? Ahí está. Y lo tengo ya en esta configuración. Obviamente, miren lo que yo he hecho, una configuración un tanto, unos cambios en la configuración, ¿no? Primero entiendo que estoy graficando esto, todo esto, ¿no? He hecho unos cambios, por ejemplo, en el sentido de la curva. Miren que está viniendo de pequeño a más grande, pero en esta dirección, no en la dirección normal. Eso es cuestión, en realidad, de más que todo por la normativa que así nos presenta, ¿no? Miren, acá también está en esa forma, ¿no? Entonces, siempre es como un estilo, en realidad, que recomienda la normativa así. Entonces, está en la misma forma. Y si comparamos esta curva con la que tenemos, pues sí es muy parecida, ¿no? En realidad, miren que aquí solo está graficando hasta el único valor del 100%. Bueno, yo podría hacer aquello. Podría ajustar esto y decir, bueno, solo necesito un valor del 100% y luego lo ajusto esto de esa manera y miren que ahora sí tengo ese valor. Puedo ajustar esto para que se parezca esto más y tengamos un rango de 100, seguro que sí. Esto es configuración, pero nada tiene que ver con mecánica de suelo, sino más es el manejo de una planilla Excel nada más, ¿no? Entonces aquí está hasta un máximo de 10. Bueno, yo le voy a poner aquí el 100 y listo. Y ahora sí estamos pues en la misma forma. Otro detalle que debo indicar es que hemos dicho que la abertura o los diámetros deben estar en escala logarítmica. Es por eso que este eje le decimos al Excel que nos dibuje en escala logarítmica. Por tanto, miren, si no estaría en escala logarítmica, bueno, mi curva sería así de fea y que parece que no entendemos nada, ¿no es cierto? Pero la escala logarítmica ayuda a que esto se vea de manera más adecuada. Solo por eso, porque los datos pues son los mismos. No van a cambiar las aberturas, no van a cambiar nada, solo es cuestión de escala y gustos y formato y nada más. También, como les había dicho, el tema del sentido inverso, miren, lo he dicho al Excel que me invierta simplemente aquello, porque seguro si ustedes grafican y meten los datos les va a salir inicialmente de esta forma. Pero honestamente uno que está acostumbrado en laboratorio a ver curvas de distribución en tamaño de partículas, le va a parecer un tanto extraño cuando la curva esté de esta forma. Entonces, por eso es que se trabaja de esta manera. Solo es cuestión de estilo, nada más, ¿no? Eso en cuanto a la escala. En este caso, la escala del porcentaje que pasa, creo que no hay ningún problema, ¿no?
Nada más. Hasta ahí, ¿alguna consulta, jóvenes? Todo claro, Inge. Todo claro, Inge. Ya, muy bien. Muy bien, entonces ahí solo hemos visto algunos detalles, etc. Ahora vamos a empezar a hacer la interpretación, que es lo que nos interesa, ¿no? Para eso, primero, vamos a recordar algunas cositas, conceptos que son importantes, ¿no? Recuerdan cuando el día de ayer hemos dicho, bueno, para al inicio, para la idea de dividir esta distribución en tamaño de partículas es muy necesaria. ¿Para qué? Para asignarle una identificación, ya sea como grava, arena, limo, arcilla, etcétera, ¿no es cierto? Y para eso nos basamos en ciertos rangos, ¿no? Y aquí están los rangos según la ASTO y el sistema unificado. Les había dicho que esto ya es un tanto obsoleto, ¿no? Además, hemos corroborado todas estas definiciones de acuerdo a la ACTM, ¿no? Aquí nos dice, bueno, las gravas están entre estos rangos, se subdivide entre gravas gruesas y gravas finas también con estos rangos. Entonces, la siguiente tarea, ahora sí, es darle pues el sentido, en este caso, darle el sentido a este análisis granulométrico. Entonces lo que vamos a hacer es inicialmente para ambas normativas, para el unificado y para el ASTO, determinar el porcentaje de grava, porcentaje de arena y porcentaje de finos. ¿Qué debemos hacer para esto? Simplemente seguir esto, las recomendaciones que habíamos visto, ¿no? Digo, si quiero ver en términos de grava simplemente, entonces voy a ver mi tabla de análisis granulométrico y voy a hacer que cumpla esto, ¿no? Entonces dice, son partículas que varían entre 76 a 4.75 de milímetros según la ACTM, y ya sé que la ACTM está en base a el sistema unificado, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces digo, voy a mirar esto y digo, aquí están los 76, ¿no? Y si quieren voy a remarcarlo y voy a ir hasta el tamiz número 4, que es el de 4.75. Entonces, todo el material que está en todo este rango, pues va a ser grava, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo identificar acá al material que está en todo este rango? De manera general, inicialmente. En base a este cuadro. ¿Cómo determino qué porcentaje de grava? Muy bien, puedo sumar esto, dice, hasta este rango, muy bien. Acumulo todo lo que está aquí arriba porque sé que es grava, ¿no? El acumulado es 61.34%. Y esto lo vuelvo en porcentaje. Entonces, miren que la ecuación es bastante simple. El porcentaje de grava, y lo voy a escribir aquí, ¿no? Aquí como porcentaje de grava, perdón, se me ha ido el lápiz. El porcentaje de grava es igual al porcentaje retenido en el tamiz número 4. Ahí está. Simplemente eso. Yo sé que todo lo que está encima del tamiz número 4 es grava. Entonces pues agarro esto y digo, muy bien. Por esto mi ecuación acá, miren, dice, bueno, el porcentaje de grava va a ser igual al retenido en el tamiz número 4, y aquí está el tamiz número 4. ¿No es cierto? Y eso es igual a 7.0
0,03. ¿Ya está? ¿Qué más me dice? Miren acá, ¿puedo separar? Sí, seguramente que puedo separar. ¿Cuánto de porcentaje es grava gruesa, grava fina? Sí, lo puedo hacer. En este caso, no lo voy a hacer, ¿ya? Vamos a controlar simplemente el total. Otro de los detalles interesantes es de saber cuánto de fino tenemos. ¿Cuál es el tamiz que separa a los suelos gruesos de los finos? El tamiz número 200. El tamiz número 200, excelente, ¿no? Hemos dicho ayer, todo lo finito pasa por el tamiz 200. Entonces, el porcentaje de finos va a ser igual, y la voy a escribir nuevamente si quieren acá, porcentaje de finos es igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200. Así de simple, ¿no? Entonces, muy bien. Vemos la ecuación y efectivamente es eso. Es igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200. Y eso es igual a 9.53. No tengo que hacer ningún cálculo adicional acá. Y el porcentaje de arena, entonces me voy a ir nuevamente acá. ¿Qué dice de la arena? La arena se encuentra en el rango entre 4.75 y 0.075. Entonces nuevamente vengo acá y digo, puedo marcar, aquí está el 4.75, pues mi arena va a estar en todo este rango. ¿No es cierto? Entonces, por eso hago, por ejemplo, para encontrar aquello, voy a hacer que la arena o el porcentaje de arena va a ser igual, miren, al porcentaje que pasa el tamiz número 4, ¿no? Que es F14 en este caso, menos el porcentaje que pasa el tamiz número 200. La puedo reescribir acá, ¿no? Porcentaje de arena es igual al porcentaje que pasa el tamiz número 4 menos el porcentaje que pasa el tamiz número 200. Y aunque no crean, seguro que igual puedo determinar en base al porcentaje retenido acumulado. Seguro. En este caso sería el porcentaje retenido en el tamiz 200 menos el retenido en el tamiz número 4. Seguro que debería de darme el mismo valor. Hagamos la prueba. El retenido en el tamiz número 200 menos el retenido en el tamiz número 4. Y miren que es exactamente el mismo valor. Puedo ir por cualquier lado, pero esto ya es un dato adicional. Bueno, lo voy a borrar simplemente ahí. Verificamos que todo está bien. Además de que sé que todo es la suma de todo esto debe dar o debe ser igual al 100%. Hago lo mismo con el sistema AESTO, pero tomando en cuenta los límites que dice la AESTO. Vean que aquí toma en cuenta hasta el tamiz número 2, ¿no? Toma en cuenta no solo el tamiz, ya no toma el tamiz número 4, sino que miren que dice grava, por ejemplo, va a ser igual el retenido en el tamiz número 10, que es de 2 milímetros, ya no en el 4. En este caso, miren que según la AESTO se tiene un porcentaje de grava de 20.46. Según lo unificado, dice que tenemos un porcentaje de grava de 7.03. Ya miren la diferencia. Ahí ya la diferencia de normas, si quieren, ¿no? En cuanto al finos, no dice, pues coincide, miren.
limos y arenas, pues van a ser menores a 0,75, por tanto, esto va a ser exactamente igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200. El porcentaje de arena, bajo la misma idea, va a ser la diferencia entre lo que pasa el tamiz número 10 menos lo que pasa el tamiz número 200. Y vean que aquí hay un 70%. Y sumados nuevamente nos dan el 100%. Entonces, ecuaciones básicas. La compararemos con los datos acá. En este caso solo el ejemplo nos está mostrando los resultados para el sistema unificado, porque está trabajado en base a la norma ASTM, ¿no es cierto? Esto está en base a la norma ASTM 422, no dice más ASTO, ¿no? Entonces, como está solamente en la norma ASTM, es por eso que nos presenta solamente estos valores. 703, 8343, a ver, 8343 y 953, que es exactamente los mismos resultados que hemos encontrado, ¿no? Bueno, aquí yo he adicionado un poco lo del ASTO, pues con la idea de mirar también esto que hemos visto nosotros. ¿Está claro? Espero que sí. Sí, Inge, todo claro. Ya. Ahora hay una última cosa que debemos ver de la granulometría. Y esto es lo que les decía ayer y habíamos quedado ahí, ¿no? Cuando veíamos esto, les decía luego vamos a hablar de los parámetros de la curva, ¿no es cierto? Entonces, miren, claro, estamos analizando, eso es menor a 12%. Entonces, en ese caso, debemos esos parámetros de la curva de distribución de tamaño de partículas. Si ese valor de los finos, por ejemplo, es mayor a 12%, no necesitamos realizar la evaluación de la curva de distribución de tamaño de partículas. Hay que anotar ese dato. Ya, anótense. Evaluamos a la curva cuando el porcentaje de finos es menor al 12%. Listo. Entonces hablemos de aquello. Dice, en ese caso, pues, tenemos primeramente dos parámetros, ¿no? Hay que indicar que es el coeficiente de uniformidad y que se la denota como C sub U, en este caso, principalmente. Y este dice sirve para medir y calificar el grado de distribución de tamaño de partículas del suelo. O sea, en otras palabras, cómo está la secuencia de las partículas, si hay un orden secuencial, si hay, digamos, una coincidencia entre de lo más pequeño a lo más grande, si es coherente o no, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí un poco más grande, etcétera, ¿no? Hay esa secuencia, dice, eso es lo que evalúa el coeficiente de uniformidad. ¿Ya? Como dato adicional dice esto, como un análisis, si todas las partículas son muy parecidas en tamaño, o sea, si no hay esta secuencia y son más bien de este tipo, casi todos iguales en tamaño, ¿no? Eso es lo que nos dice. Los valores de 60 y de 10 no serán muy diferentes. Y aquí uno se pregunta, ¿no? Dice, ¿qué será entonces de 60 y de 10? Lo vamos a dejar todavía ahí, ¿ya? Entonces, cuando eso se cumpla, el coeficiente de uniformidad va a ser pequeño, por lo que el suelo es uniforme, conocido también como un suelo mal gradado. O sea, que si estamos en esta situación, el suelo es mal gradado. Por el contrario, si el suelo tiene abundancia de tamaños intermedios entre el máximo y el mínimo, como este ejemplo de acá, de 60 y de 10 serán muy diferentes.
Por tanto, el coeficiente de uniformidad va a ser un valor grande y el suelo se va a denominar bien gradado. O sea, cuando tenemos estos, decimos que el suelo es bien gradado. Si tenemos esto, mal gradado. El parámetro que me da esa información, porque a veces yo no lo puedo ver de manera visual esto, ¿no? Es el coeficiente de uniformidad. Este nos va a decir si es bien gradado o es mal gradado, ¿no? Si este valor es muy pequeño y tiende a 1, seguramente estamos por acá. Si este valor pasa a ser un valor grande, entonces estamos con bien gradado. Ese es el trabajo de este coeficiente. Existe un segundo coeficiente denominado coeficiente de gradación. Bueno, aquí me olvido siempre en cambiar esta nomenclatura. La mayoría ya está como C sub C, ¿ya? Que es lo mismo en realidad. Ya ayuda, dice, a interpretar cómo está graduado el suelo, dando información sobre el equilibrio entre los diversos tamaños. O sea, hace rato hemos hecho un ejemplo de que puede haber una buena distribución de partículas de esta manera. Entonces, esto corrobora este efecto o identifica, por ejemplo, si falta algún rango de tamaño de partículas y aparezca directamente partículas más grandes y no tengamos partículas en un cierto rango de abertura. Eso es lo que evalúa este segundo parámetro. Y dice, por ejemplo, si el coeficiente de gradación es muy distinto o diferente a 1, indica que falta una serie de diámetros. O sea, estaríamos en este caso, entre los tamaños de 60 y de 10. Bueno, si no es tan diferente de 1 y está cerca de 1 este valor, entonces estaríamos en este otro caso. Simplemente aquello como una información. Bueno, las ecuaciones que se utilizan son estas. El coeficiente de uniformidad es igual a D60 sobre D10. El de gradación es igual a D30 elevado al cuadrado dividido entre la multiplicación de D60 y D10. Ecuaciones básicas y simples que también van a estar en su formulario. No se preocupen si no la pueden recordar. Aquí tenemos algunos ejemplos de curvas, ¿no? Diferentes curvas, que también está en su texto. Denle una mirada siempre, ¿ya? Y también la explicación. Solo como ejemplo rápido les voy a decir, miren que esta curva que se prolonga desde este punto hasta este punto, pues ese es un suelo bien gradado, que tiene una gradación continua. Sin embargo, esta curva, por ejemplo, que está por acá, miren que empieza acá y termina acá, y uno ve que el rango de partículas es muy corto, pues dice que este suelo es un suelo mal gradado, ¿no? Son uniformes todas las partículas, ¿no? Y así uno puede interpretar. Pero seguro que eso lo puede ver con mucho más énfasis, creo que sí, miren, en el texto, ¿no? Aquí vamos a ver, no sé por qué, ¿dónde se fue? Debería de estar aquí, no, es raro. Página 56, Inge. Excelente, está más arriba entonces. Se me desordenó el detalle. Estoy, 56, debería de estar acá. Aquí está, estaba en la 58 en este caso, ¿no? Aquí está, es esta curva que les he dicho, y la explicación, bueno, aquí está de cada una de estas curvas también, ¿no? También habla del coeficiente de uniformidad que hemos hablado, las ecuaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, uno puede reforzar también de esa manera. Entonces, ahora lo que vamos a aclarar es, por ejemplo, que es de 10, de 30 y de 60. No sé si está por acá.
Bueno, no lo encuentro. Pero vamos a irnos directamente a este punto. ¿Ya? D10, que aquí lo he colocado, por cierto, D10, D30 y D60 son diámetros, jóvenes. ¿Ya? Entonces puedo aclarar acá. ¿Alguien lo dejó su micrófono abierto? Son diámetros que además están en milímetros. Pero son unos diámetros algo especiales. Por ejemplo, en este caso, este D10 es el diámetro que le correspondería exactamente al 10% de material que pasa. ¿No? Entonces, o sea que tendría que tener aquí un valor del 10%, por ejemplo, y el diámetro que le corresponda a eso es el D10. D30 es lo mismo, es el diámetro que le corresponde al 30% de material que pasa. D60 lo mismo, es el diámetro que le corresponde al 60% de material que pasa. En la práctica eso es poco habitual que se dé exactamente el 10%, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá, 9,53 y luego pasamos a 19.17. ¿Dónde se encontrará el 10%? Seguramente por acá, ¿no? Y la abertura entonces de 10 se encontrará pues por acá. El 30%, ¿dónde está? Entre 19 y 45. Entonces, por acá debería de estar el de 30 y la abertura de 30 seguramente está por acá. De 60 lo mismo, entre 45 y 63. Entonces, acá está el 60% y de 60 seguro va a estar aquí, entre medio de estos dos diámetros. Entonces, en la práctica, uno lo que debe hacer es hacer una interpolación lineal entre dos puntos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el diámetro de 10, debo hacer una interpolación entre estos dos puntos. Si quiero encontrar de 30, debo hacer una interpolación entre estos dos puntos. Si quiero el de 60, pues hago una interpolación lineal entre estos dos puntos. Entonces, utilizo mis conocimientos de geometría y hago esa interpolación. Bueno, sin olvidarnos que estas aberturas tienen que estar en escala logarítmica. Es por eso, por ejemplo, que en esta planilla yo lo único que he hecho es volverlo esto en logaritmo, ¿no? Todo está en logaritmo para ya trabajar directamente con esta columna. Y miren, por ejemplo, acá lo que yo hago. Lo que estoy haciendo es una interpolación ya para este caso, ¿no? No voy a mirar primero esto, voy a mirar simplemente esto, que es la interpolación, ¿no? Estoy interpolando entre estos dos, ¿ya? Estos dos valores, ¿no? Estoy interpolando entre el porcentaje que pasa y el logaritmo de las aberturas. Bueno, aquí he utilizado una función potencia, etcétera, que me va a tomar en cuenta ese detalle. Pero ustedes sepan que es una interpolación lineal. Miren que debo buscar el 10%. ¿Por dónde pasa el 10%? Entre estos dos. Y sí, efectivamente está pasando entre estos dos. Esta es una tendencia lineal, entonces D10 es igual a 0.078 milímetros. Y que es coherente. Entre medio de estos, ¿cuánto está? 0.075 y 0.15. Entre medio de esos tenía que estar de 10 y está correcto. Miren que ahora voy a ver para D30, ¿no? Debo ubicar dónde está el 30%. Está entre 19 y 45, entonces entre estos dos debo hacer la interpolación lineal. Entonces aquí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, aquí está mal,
¿no? No está tomando el rango donde se encuentra el 30%. Yo simplemente voy a bajar entonces esto de esa manera y ya tenemos el dato. Vean que de 30 es igual a, 0.199. Hago exactamente lo mismo para de 60. Miren que acá debo ubicar el 60%. Yo he dicho que eso está aquí, entre 45 y 63. Entonces voy a traer a este punto y ya tengo el valor de D60. Esto considerando el logaritmo, ¿no?, de las aberturas. Luego determino el coeficiente de uniformidad, como les he dicho, que es simplemente la relación entre D60 y D10. Miren, aquí está, D60 y D10, y me da 6.72. El coeficiente de gradación es igual a D30, que es este valor, elevado al cuadrado, ¿no?, dividido entre la multiplicación de D10 y D60. En este caso nos da 0.98, muy cercano a 1, ¿no? Y uno ahora podría recordar esto que ha leído aquí, por ejemplo, ¿no? Estos valores, estas condiciones. Son muy distintos, no son muy distintos, etcétera, y ya puede darle la interpretación que tenemos. Y ahí tenemos ya los valores del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación. Aquí yo había preparado dos columnas adicionales, ¿ya? Porque a veces el estudiante tiende a hacer esto, a hacer una interpolación sin considerar los logaritmos, por ejemplo. Miren que aquí va a haber una ligera variación. Sin logaritmos estaría tomando solamente estos valores, que en este caso para D10 está correcto, y miren que hay ya una ligera variación, 0.079. Para el D30 debería ser exactamente lo mismo. Miren, aquí D30 voy a mover igual esto, y ya hay otra ligera variación con esto, 0.211. Para D60 lo mismo, voy a traer esto hasta este punto y ahí. Y miren que también hay cierta diferencia, ¿no? Pero si miro ya los coeficientes de uniformidad y gradación calculados de la misma manera, mismas ecuaciones, también hay una ligera variación, ¿no? Y esta me preguntarán entonces de dónde viene. Esta columna la he preparado para poder determinar el D10, D30 y D60 a partir de la gráfica. A veces tenemos la gráfica ahí lista y podemos también estimar ese valor. Y obviamente con la apreciación visual seguro que vamos a perder cierta precisión, ¿no? Pero debo entender conceptualmente a qué hace referencia aquello. Por ejemplo, miren lo que voy a hacer. Yo digo, en este caso, busco, esta es la columna el eje del porcentaje que pasa. Busco el 10%, ¿no? Por concepto yo sé que D10 es el diámetro que le corresponde al 10% que pasa el material. Entonces, bien que esta ya es una línea definida. Entonces voy a ir por esta línea y voy a intersectar con la curva. Y aquí uno puede hacer inclusive un zoom para poderse ayudar. Y miren dónde estoy agarrando. Según esto, lo visual me dice que aquí intersecta con la curva, ¿no? Y esto ahora lo voy a bajar al eje del diámetro. Como el diámetro ya está en milímetros, no solo que la escala es logarítmica, pero esto ya es milímetros, entonces puedo encontrar, miren, puedo encontrar el de 10. Este va a ser el valor de 10. Y si ahora yo quiero darle un valor a este de 10, digo, muy bien, sé que está
línea es 0.075, ¿no? Además sé que es una escala logarítmica, este es 0.01, 2, 0.03, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Pero veo que mi línea está muy cerca del 0.08 y podría decir entonces estoy con un valor de 0.078 o 79. Eso no es mucho problema. Puedo asumir de esa manera. Y entonces la anoto acá. Y es, bueno, aquí había puesto 0.98. No, bueno, esta era de otra cosa, ¿no? Entonces digo 0.078. Entonces parece que en este caso casi le achunto, ¿no? Bueno, en este caso le he achuntado. No siempre va a ocurrir aquello. Hago lo mismo para el 30%. Busco acá el de 30, perdón, el 30% que pasa y voy a seguir la línea hasta intersectar con la curva. Y aquí voy a colocarle nuevamente una línea. Vean que no está en el eje, sino un poquito por acá. ¿No ven? Esta sería la intersección más o menos de esa línea. Y este valor correspondería pues a de 30. ¿No? De 30. Y yo le pondría un valor de ¿cuánto? Este es 0.1. Este es 0.2. Tal vez un 0.21. ¿No? 0.21. Hago lo mismo para el 60%. Miren, aquí está. Vengo por acá, intersecto y ahora sí me parece que está, yo puedo decir que está justo en esta línea. Esta línea es acá y diría que esto es igual a D60. Esto es visual, ¿no? Esto es visual. ¿Cuánto es esto? Este es 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. Entonces de 60 sería 0.5. Podría colocar de manera visual esos valores por acá. De 30 es igual a 0.21 y este es 0.5. Miren cómo la voy a comparar ahora. Bueno, he perdido aquí, bueno, le he achuntado. Aquí he perdido algo de precisión, sí, pero ahí está. Aquí tengo también un valor muy cercano. Y en cuanto a los valores, pues también tengo una ligera variación. Pero también es una manera de determinar D60, D30 y D10. Si no tuviera la tabla y tengo la gráfica, pues no me hago problema. Puedo, con el concepto, puedo determinar esos valores. Y listo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Bueno, quedamos aquí entonces, nos vemos mañana temprano. Ingeniero, una pregunta esta, ¿será que nos puede pasar el Excel que hemos hecho en clase con usted? No, quiero que ustedes lo desarrollen, no sean lagartos. Hagan, por eso les he dicho, hagan el seguimiento. ¿Ya? Tienen que hacer su propia herramienta ahí para practicarla. Les he mostrado todo.